Que esta palabra sea de mucha edificación para sus vidas también. Entonces vámonos a Apocalipsis capítulo 2, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor así entonces. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Ni aun en los días de Antipas, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Padre, a ti sea siempre toda gloria y toda honra, mi Dios. Gracias. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia hacia nosotros en otorgarnos un día más de vida, permitirnos estar nuevamente aquí reunidos juntos como pueblo tuyo, Señor, como iglesia tuya que somos, Padre omnipotente. Y Señor, bendice esta mañana, bendice cada una de las alabanzas que hemos entonado y la gloria sea para ti, mi Señor. Igualmente, bendice esta palabra tuya que vamos a estudiar esta mañana y tu Espíritu nos enseñe, nos guíe, Señor, tu Espíritu nos exhorte igualmente, Padre, y nos haga ver en nosotros cuáles son aquellas cosas que de repente estemos fallando, o Señor, también igualmente aquellas cosas que de repente estemos haciendo bien. Tu Espíritu también, Señor, nos dirija, nos guíe siempre a toda verdad. Gracias por aquellos que nos están visitando aquí esta mañana. Bendíceles también, que esta palabra también, Señor, toque sus corazones esta mañana. Y en nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, mis hermanos, recordemos cómo van estas cartas. Primeramente, dice aquí el versículo 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora, para entender más esta carta tenemos que ver qué pasaba en Pérgamo, qué sucedía en esta ciudad, qué era. Fíjense bien que Pérgamo no era la ciudad ni más grande ni más económicamente fuerte, porque no era Éfeso, pero más sin embargo era la ciudad más célebre, más celebrada ahí, porque Pérgamo era la capital de Asia Menor, que ahora dijimos es Turquía. Esa era la capital. Y era una ciudad muy intelectual, porque allí en Pérgamo, estaba la segunda biblioteca más grande de aquel entonces. La primera le pertenecía a Alejandría, y la segunda, con aproximadamente 200,000 volúmenes, estaba justamente ahí en Pérgamo. Era una ciudad entonces muy intelectual, de mucho estudio. Y justamente la ciudad de Pérgamo recibe su nombre porque todos estos volúmenes que estaban ahí escritos y guardados en aquella biblioteca estaban escritos en pergamino. Y el pergamino, recuerdan, es pieles de animales que se usaban para escribir en ellos. Entonces de ahí recibe su nombre porque en Pérgamo se originó y era una de las cosas más fuertes, que era la venta de pergamino. Entonces era una ciudad que pues muy importante, pero recibe un título un poco difícil esta ciudad. Se le llama en el versículo 13 el trono de Satanás. ¿Por qué será que esta ciudad recibe este nombre tan, imagínense, trono de Satanás? El lugar donde Satanás tiene ahí puesto ese trono donde él puede sentarse y él está ahí. ¿Por qué? Fíjense bien. Hay algunas razones por las cuales, dicen los estudiosos, se le puede dar este título a esta ciudad. Número uno, había en esta ciudad, al igual como
vimos en las otras ciudades, había mucha idolatría. Pero en esta ciudad resaltaban algunas cosas. Número uno, resaltaba el templo al dios Zeus, que era un altar, que era una especie de altar. Y eso usted lo puede buscar ahí en Google, buscar el altar de Zeus que está puesto ahora en el museo en Berlín. Ahí está, ahí se lo llevaron porque como ellos son los que estaban estudiando y todo eso, los arqueólogos estudiando todo esto, se lo llevaron para allá. Y es como en forma de altar precisamente. Parece como que fuera un altar, este altar al dios Zeus, que era bien grande y bien conocido. Y Zeus, si lo que estudia en mitología y todo, es nombrado el padre de los dioses. Y vemos ahí que Satanás está pervirtiendo algunos atributos o algunas cualidades, algunas características de Dios. Imagínense, ahí en Pérgamo estaba este altar a Zeus, el padre de los dioses. Cuando sabemos que el Dios es el creador de todo y no hay semejante cosa. También en Pérgamo estaba un templo también a la famosa diosa Atenas o Atenea, diosa de la filosofía, diosa de la humanidad, y esta era la patrona de la ciudad. Así como si vemos aquí la influencia, ¿verdad? Todavía hasta los días vemos que en las ciudades o en los pueblos está el patrón tal. Aquí es San Pedro, por ejemplo. Imagínense, todo esto es referente a la idolatría que había en ese lugar, en ese tiempo. También había otro dios ahí muy conocido en Pérgamo, que era el dios Baco o el dios Dionisio. Ahora, ¿quién era este? Este dios Baco, Dionisio, era el dios relacionado con lo que era la fiesta, el vino, la locura, el éxtasis. Eso estaba ahí en Pérgamo. Imagínense, celebraban culto a este Dios que era dado prácticamente al desenfreno. También otra cosa que sucedía en Pérgamo, imagínense, eso es una pequeña lista para que entendamos la condición en la que estaba aquella ciudad. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Esmirna? ¿Por qué martirizaron a Policarpo? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, fue martirizado porque se opuso a adorar la estatua de César que estaba puesto ahí en Esmirna, porque se ofrecía un culto a César. Era considerado como un dios. Y Pérgamo era la capital de aquel entonces de la adoración a César. O sea, en Esmirna sucedía, pero Pérgamo era como quien dice la central de esa adoración. A un hombre se le consideraba y se le había dado el puesto de Dios, porque se le debía dar tributo y adoración. Y aquí esta estatua de César, e igualmente aquel que no la adoraba y no se le daba tributo, también era castigado con la muerte. Ahora, también para los hermanos que son médicos, también en Pérgamo había algo muy especial. ¿Cuál es otro título o nombre con que se le conoce a los médicos? Los galenos. ¿Por qué? Por Galeno. Galeno era un médico griego de aquel entonces y justamente era de esta ciudad de Pérgamo. Ahí en Pérgamo estaba el dios Asclepio o Esculapio, dios de la medicina. ¿Se acuerdan ustedes cómo es el logo o el emblema de la medicina? Es una serpiente, ¿se ha fijado? Justamente esta se llama la vara de Esculapio o de Esclapio, que es esta culebra, esta serpiente enrollada. Esta serpiente, según estuve investigando y leyendo por ahí, si usted lo puede buscar ahí en Google, esta serpiente se le había dado el atributo de salvación, de salvar y de resucitar aún a los muertos. Pero según la mitología de estas falsedades griegas, Hades, el dios de la oscuridad del inframundo, se quejó. Vino a Zeus, entonces Zeus dice que le dio solamente el poder para sanar y no más para resucitar. Imagínese usted, Satanás pervirtiendo lo que Cristo es, lo que Dios representa a través de estas falsedades. Y esto entonces, por eso la serpiente hasta hoy en día sigue siendo un símbolo de la medicina. Incluso algunos médicos llevaban esto como emblema y sanaban en nombre
justamente de este Dios. Andaban con esa varita y esa serpiente. Decían que en el templo ahí de este Dios Esculapio habían serpientes. Y toda aquella persona que iba y quería sanarse tenía que dormir en medio de las serpientes para que las serpientes sanaran a esta persona. Entonces, ya en resumen, imagínense todo esto y esta opresión vivían aquellos hermanos donde el Señor permitió fuese plantada esta iglesia en medio de toda aquella idolatría, perversión y llamado al punto trono de Satanás. Ahí estaban estos hermanos. Ahora, eso es Pérgamo, la ciudad, y ahí estaba la iglesia. ¿Cómo se presenta ahora Cristo a esta iglesia? Recordemos que Cristo también, habíamos dicho, se presenta a cada iglesia según lo que Él va a tratar con la iglesia. ¿Se acuerdan en Éfeso? En Éfeso Él dijo que Él se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué trató Cristo así a la iglesia? Porque dijo que si no se arrepentía, y acuérdense que el candelero representa las iglesias, esa iglesia iba a ser quitada. También vemos en Esmirna, se presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Por la esperanza que estaba dando esta iglesia muy oprimida, que incluso también su pastor Policarpo fue asesinado, fue martirizado. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Y mis hermanos, miren lo que dice aquí, versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mis hermanos, el Señor aquí no se presentó para dar esperanza a esta iglesia. El Señor aquí se presentó como aquel que tiene la espada de 2 filos. ¿Cuál era esta espada de 2 filos, mis hermanos? Bueno, recordemos y hagamos la representación para entenderla. Una espada de 2 filos es la espada romana. Y todos sabemos aquel versículo, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Y es que esta espada tenía cosas características porque solamente, fue creada justamente por el Imperio Romano. Una espada que tiene filo por los 2 lados y que tiene también una punta. Esta espada era una espada sumamente peligrosa porque cortaba y entraba en cualquier cosa porque tenía esa punta de hierro, y si usted la giraba, al tener filo por los 2 lados, cortaba todo, desmenuzaba todo. Y así, de esa manera, se presenta el Señor, el que tiene esta espada de 2 filos. Y fíjense bien, entonces Él se presenta no para dar esperanza ni con palabras suaves, sino se presenta como juez y como autoridad por esa palabra que Él lleva. Y miremos lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 11 al 16. Miren lo que sucede con aquella espada de 2 filos que tiene el Señor. Dice en el versículo 11 al 16: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, dice, en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, sabemos entonces que es Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Ahora miren lo que dice el versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda. Lo mismo que está diciendo allá. ¿Y para qué sale esta espada? ¿Sale para dar amor? ¿Sale para dar esperanza? No. Dice, para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. En otras palabras, él estaba diciendo a aquella iglesia de Pérgamo, les está hablando aquel que tiene la palabra para juzgar y la palabra que tiene toda la autoridad. Yo soy aquel que tiene todo el poder, y no importa que ahí en Pérgamo esté el dios falso Zeus, no importa que en aquel lugar esté la estatua y la adoración al César, quien era la autoridad humana en aquel entonces, hay uno que es todopoderoso y a quien un día, dice también Juan, un día vamos a dar nosotros cuenta de todo lo que hemos hecho. Así se presentó el Señor a aquella iglesia en medio de aquel lugar, el que va a juzgar y a quien todos vamos a dar cuenta. Vámonos ahí justamente a Hebreos 4. Dice Hebreos 4, versículos 12 y 13. Todos conocemos cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esa espada cortante llega hasta lo más profundo del ser humano, la palabra del Señor. Y dice el 13: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios se presenta entonces, Cristo se presenta, mejor dicho, como la autoridad, como realmente el único y verdadero Dios supremo, todopoderoso, y que a Él vamos a tener que rendir cuentas tarde o temprano, mis hermanos. Así se presentó con ese título tan temible, hermanos, a la iglesia que estaba ahí. Sigamos leyendo entonces Apocalipsis para ver por qué este título. Dice el versículo 13 ahora en Apocalipsis 2. Ahora viene lo que es el halago. ¿Qué tenía de bueno aquella iglesia? Dice el versículo 13, a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y sé dónde moras. No es un lugar fácil como vimos, ¿verdad? ¿Moraba dónde? Donde está el trono de Satanás. Porque vimos cómo Satanás ahí se ocupaba de pervertir la verdad de Dios, y cómo Satanás estaba ahí en esa central de adoración, en el culto a César. Pero dice, tiene algo bueno esta iglesia. Dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Justamente ahí donde mora Satanás. Imagínense aquella iglesia, a pesar de la opresión, donde estaban aquellos que adoraban pues aquellos dioses falsos, donde estaba aquella adoración incluso de culto a César, y expuestos que si no lo adoraban les iba a pasar como les pasó allá a Policarpo, incluso le pasó aquí a Antipas, que iban a ser asesinados. Pero aún a pesar de todo esto, Cristo dice: yo sé cómo están ustedes, yo sé las dificultades que hay. Cristo no es ajeno, mis hermanos, a las situaciones a las que vivimos diariamente. Cristo no es ajeno, no es que Él no sepa, y claro que Él sabe todo. Él es Dios todopoderoso y nada se le escapa. Todas las cosas, como leímos en Apocalipsis, en Hebreos, están expuestas y delante de Él desnudas. Nada se le pasa por alto. Y lo mismo le está diciendo a esta iglesia: yo sé todo lo que pasa, yo sé dónde están morando. Y les halago porque a pesar de todo, retienen mi nombre. Y retener mi nombre, fíjense bien que interesante esta palabra retener. Retener no significa solamente, sí, yo creo en Cristo, sino que dice que retenían, o sea, abrazaban fuertemente todo lo que Cristo representa.
es Dios. Él es la verdadera y única salvación, no aquel Dios que estaba allá con la serpiente esta que tenía el poder de sanar, no, sino que decían Cristo es el único que salva verdaderamente. Él es el único y el verdadero Dios, Él es el camino, y ellos abrazaban esta verdad de Cristo. Por eso significa la palabra retener, que estaban fuertemente arraigados a todo lo que este nombre involucra. Y defendían entonces el nombre de Jesús. Defendían su deidad en medio de toda aquella idolatría. Reconocían que Él es el único y verdadero Dios y que Él era la autoridad máxima sobre todo lo que había ahí. Esa iglesia, Cristo le halagó porque defendían el nombre del Señor en medio de todo. Tanto así que llegamos al caso de Antipas, similar a lo que pasó con Policarpo. Que este Antipas, que según la tradición era el pastor de la iglesia y que junto con Policarpo habían sido instruidos por Juan. Este Antipas defendió tanto así el nombre del Señor que fue martirizado. Estuvo tan dispuesto él a padecer por el Señor que incluso Cristo mismo le da un título muy especial. Algo que solo al mismo Señor se le da. Y dice que Antipas se le considera aquí, dice, mi testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel, mis hermanos? Sino que reconocemos que es Cristo, el testigo fiel, que vino y compartió y predicó aquí de Dios y de su reino. Pero Antipas estuvo tan dispuesto a hacerlo y a través de su muerte dar testimonio que Cristo mismo lo llama el testigo fiel. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a convertirnos en testigos aún así, en medio de toda esta tribulación, y que de repente nosotros ni hemos padecido algo comparado a lo que aquellos hermanos estuvieron padeciendo? ¿Estamos realmente nosotros dispuestos a convertirnos en testigos fieles y dar incluso aún nuestra propia vida? ¿Estaríamos nosotros dispuestos, como Policarpo y aquí en este caso Antipas? ¿Cómo murió Antipas? Según la tradición y en los registros históricos, este Antipas murió encerrado en un toro metálico, hueco, toro penaris creo que le decían, algo así, que es toro de fuego. Miren, imagínense, aquel toro metálico hueco se cerró, lo tenían encerrado adentro a él, y abajo del toro prendieron fuego y prácticamente lo cocinaron vivo adentro del toro. Y aún ahí Antipas fue testigo fiel hasta el final. Pero mis hermanos, ¿estaremos nosotros dispuestos a mantenernos como testigos fieles de Cristo hasta el final como estos dos hombres? Escuché de un pastor lo siguiente. Dijo este pastor: muchos dicen creer la palabra de Dios. Un grupo inferior se atreverán a defenderla. De ese grupo, otros pocos se comprometerán realmente a vivirla. Y todavía un grupo aún menor, de repente se van a comprometer realmente a afirmarla y a vivir esa palabra en medio de la persecución. Generalmente se ve que la persecución purifica a la iglesia. Y en medio de esta persecución podemos ver estos hombres que retienen la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿de qué grupo seremos nosotros? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos nosotros a padecer por el nombre de Cristo? Imaginemos nuestro trabajo. No vamos a ser asesinados ahí, pero seremos ahí luz en medio del trabajo donde estamos. Los que están en la universidad serán luz ahí en medio de la universidad, aun cuando están en aquellas clases de filosofía, aquellos maestros que quieren destruir la fe.
O en el colegio, cuando aquellos compañeros del colegio quieren venir y arrastrar hacia las mentiras y hacer cosas que no son debidas, ¿estaremos dispuestos nosotros ahí a ser testigos fieles de Cristo? Como estos hombres. Estos hombres dieron su vida, mis hermanos, y estuvieron dispuestos a darla por una simple y sencilla razón, dijo este pastor, porque sabían que su vida no era de ellos. Esa vida ya había sido comprada con la sangre de Cristo. Y nosotros, mis hermanos, que no hemos padecido ni cerquita a algo como eso, ¿cuánto estaremos dispuestos a dar nosotros? Pero, lamentablemente, esta iglesia de Pérgamo, continuamos con el versículo 14, se mantenía fiel al nombre de Cristo y Cristo mismo le exaltó y le alabó por ello. Pero dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es esta doctrina de Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Bueno, si queremos leer de Balaam, usted puede leer en Números capítulos del 22 al 25. Ahí está la historia de Balaam. Balaam era un profeta que él, pues, por dinero bendecía y maldecía y se ofrecía a todo aquel con tal le pagara. Pero cuando vino este Balaam vio que el pueblo de Israel estaba a las orillas de su reino y tuvo miedo porque sabía que Israel estaba derrotando a todos sus enemigos, y quiso entonces contratar a Balaam para que maldijera al pueblo y que le ofrecía dinero y no sé cuánto. Pero Dios le dijo: este pueblo es bendito. Y aunque Balaam quería por el dinero, él no se opuso a querer ir. Pero cuando iba en aquella mula, en aquella asna, ya sabemos lo que pasó con la asna, ¿verdad? Se desviaba de donde la quería llevar Balaam, hasta el punto que Balaam pues le daba duro, y aquella asna pues se echó y no tenía por dónde agarrar, porque miraba que enfrente estaba el ángel de Jehová. Y entonces, cuando fueron abiertos los ojos de Balaam y vio aquel ángel, se postró y reconoció que él había pecado, porque él quería ir a maldecir a aquel pueblo, y Dios mismo tuvo que decirle: vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga, no lo que tú quieres hacer. Y usted puede leer esa historia ahí en Números 22 al 25, pero quiero que vayamos al capítulo 25 ahí de Números. Balaam había bendecido entonces al pueblo como Dios le había dicho, porque él mismo le dijo al rey Balac: no puedo decir nada, sino que yo tengo que decir lo que Dios ponga en mi boca. O sea, no era yo, dice, es el Señor lo que pone en mí. Pero miren lo que pasó con el pueblo de Israel en el capítulo 25. Porque se lo quiero aclarar, porque no está registrado específicamente qué fue lo que hizo Balaam. Dice el versículo 25, capítulo 25, capítulo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó, mire, dice, a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó, dice, a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Imagínense
Este pueblo que había sido bendecido por Dios empezó a fornicar con aquellas mujeres de este pueblo pagano. Y en Números 31, versículo 15, entonces cuando mandó por lo que había sucedido, Moisés dijo: hay que matar a todos estos que pecaron, hay que ir a conquistar esta ciudad, hay que matar a todas aquellas mujeres, hay que matar a los niños que salieron por el producto de esta fornicación, y hay que eliminar todo esto para limpiar el pecado. Usted puede leer toda esa historia ahí, yo se lo digo resumidamente. Después de que fueron a hacer todo esto, dice el versículo 15, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, miren, Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Entonces este Balaam, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a Balac: no, yo no puedo maldecir a este pueblo. Dios mismo lo impidió, y se lo impidió varias veces. Tanto así que Balac se enojó. Pero Balaam quería dinero. Balaam quería maldecir a este pueblo también. Y le dio una clave, le dijo fácil: toma las mujeres, que vayan al pueblo de Israel y que hagan que los hombres pequen, teniendo relaciones sexuales con ellas, dejándose llevar por ellas, y que éstas las lleven, como hemos visto en la historia, al punto de comer para los ídolos, de ya no mantenerse santos para su Dios, e incluso venir y adorar dioses ajenos. Eso fue lo que hizo Balaam. Entonces, aplicando esto que pasó en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con la iglesia de Pérgamo? Nuevamente en Apocalipsis leamos, dice: tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí. O sea, la iglesia, ahí en la iglesia estaban, dice, los que retenían esta doctrina de Balaam. ¿Y qué es lo que era esta doctrina? Que ponían tropiezo a Israel, poner tropiezos comiendo lo sacrificado a los ídolos y cometiendo también, dice, actos sexuales que no son debidos, cometer fornicación. Mis hermanos, la iglesia era una iglesia que mantenía el nombre de Jesús, que defendía ese nombre de Cristo, pero que lamentablemente estaba permitiendo adentro de la iglesia pecado y contaminación. Y en este caso era la doctrina de Balaam, que estaban haciendo cosas que no eran debidas, y entre esas cosas comiendo lo sacrificado a los ídolos y cometiendo actos sexuales que no son debidos. Eso estaba pasando ahí en la iglesia. La pregunta es: ¿cómo es posible que algo así sucediera en aquella iglesia? También el versículo 15 sigue diciendo algo muy similar. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas los hemos visto los miércoles. ¿Se acuerdan, hermanos? Estuvimos estudiando sobre los falsos maestros, falsas enseñanzas y doctrinas, y vimos acerca de Nicolás, que estuvo entre los elegidos, entre los escogidos para servir a las mesas. Y se estima que este Nicolás que estaba ahí fue el que empezó esta falsa enseñanza de una gracia o de una libertad en Cristo llevada al libertinaje, de poder pretender que con el Espíritu agradamos a Dios, pero que con la carne permitimos el desenfreno, porque estamos bajo la gracia. La pregunta es entonces: ¿cómo es que una iglesia que defiende el nombre de Cristo cayó en semejante pecado, mis hermanos? Y de algo podemos decir lo siguiente: el pecado nunca entra a la iglesia de pronto. El pecado nunca va a llegar a nuestras vidas así tan evidentemente. ¿Por qué?
porque inmediatamente es reconocido como pecado. Pero los pecados peligrosos, más peligrosos son aquellos que van entrando sutilmente a nuestra vida, poco a poco, que nos vamos hasta acomodando a estos pecados a tal punto que nos volvemos ciegos a ellos y los tomamos parte de nosotros. Esta iglesia había caído en el pecado de que aquellos que estaban en esta semejante barbaridad de pecado, los habían permitido ahí, y no solamente estaban ahí, sino que entonces estaban participando de esto, estaban permitiendo que estos enseñaran aquella falsa enseñanza. Mis hermanos, tengamos cuidado en nuestra vida de no permitir en nuestra vida primeramente algo similar. Decimos que somos de Cristo, qué bueno. Retengamos el nombre de Cristo, excelente, pero tengamos cuidado en acomodarnos a las cosas de este mundo. Tengamos cuidado, qué es lo que estamos anhelando para nuestra vida. Tengamos cuidado si realmente estamos anhelando más asimilarnos al mundo que realmente asimilarnos al carácter de Cristo Jesús. La degradación, mis hermanos, la tolerancia al pecado nos puede llevar a un punto donde, aunque decimos ser creyentes, pero con nuestros hechos podemos llegar a negar. Aunque Cristo alabó a esta iglesia por mantener su nombre firme, pero podemos ser engañados fácilmente. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando empezamos esta serie yo les dije lo siguiente: vamos a ver a través de las iglesias una degradación espiritual. Que un pecado, si no es tratado, entonces lleva a otro. ¿Se acuerdan de Éfeso? ¿Cuál fue el pecado o la falta encontrada en Éfeso? Que había perdido el primer amor, y entonces Cristo lo reprende. Ahora mira, esta iglesia está en un estado peor. ¿Qué sucede? Como nos dice este versículo: no debemos amar al mundo, nuestro amor debe ser amor hacia el Señor. Pero si de repente empezamos, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué hay en este mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y justamente lo que es el pecado de Balaam: fornicación, relaciones sexuales ilícitas, ver lo que de repente nos agrada más en este mundo y no realmente venir y desear el carácter de Cristo. Esta iglesia se había degradado a un estado más bajo que la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, ¿y nosotros cómo estaremos? ¿Cómo estaremos como iglesia? ¿Será que de repente estamos permitiendo entre nosotros el pecado? ¿Será que de repente estoy permitiendo que yo estoy anhelando cosas de este mundo? Cosas que de repente mis ojos están viendo y que yo quisiera tener. Vanagloria que no proviene del Padre, sino de este mundo. Pero que este mundo, dice la palabra, va a pasar. También, como nos dice Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo no puedo pretender decir que soy creyente, pero mantenerme con un pie en este mundo y un pie aquí con Cristo. No se puede. No puedo yo hacer eso. No puedo servir a dos señores. O voy a amar a uno y aborrecer al otro, o al revés. Pero no podemos pretender, como decían estos, que eran de Cristo, y en medio de toda aquella perversión, ellos se mantenían fieles al nombre de Cristo, pero a su interior hacían cosas que no eran debidas. Dice también 2 Corintios 6, 14 al 18: no os unáis en yugo desigual. Vamos a leerlo. Leamos todos esos versículos. Dice:
2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo. Este cuerpo le pertenece a Dios. Y como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué nos manda? Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Empezaron a tomar mujeres que no les eran debidas. Empezaron a tener relaciones ilícitas, tuvieron hijos también de esas relaciones, y el Dios vino entonces, juzgó aquello por la ira de Dios y dijo, mátenlos a todos. Mis hermanos, Dios no bromea y no juega con el pecado. Pero a veces nosotros pretendemos que nosotros sí podemos hacer eso. Y Dios es un Dios airado. Dios es un Dios, también dice la palabra, celoso de nosotros. Y mis hermanos, la advertencia que Cristo da a esta iglesia, sigamos leyendo en Apocalipsis. ¿Qué advertencia dio el Señor entonces a esta iglesia que había permitido el pecado? Una iglesia que se había entonces relacionado, infiltrado y estaba pretendiendo entonces ser testigo, dar testimonio, pero que estaba dentro de ella, a su interior, permitiendo el pecado, la maldad. Y yo le digo a usted, si usted sabe de algún pecado, no lo deje así. Debe ser tratado. No permitamos el pecado en medio de la iglesia también, porque eso contamina. Y recuerden, poco a poco el pecado va creciendo hasta que podamos llegar a un punto de quedar como esta iglesia. Dice la advertencia en Apocalipsis 2 a esta iglesia en Pérgamo, 2:16. Por tanto, entonces, ¿qué debemos hacer si hay algún pecado en nuestra vida que estemos permitiendo? ¿Qué debemos hacer si hay algún pecado en esta iglesia que no ha sido tratado? Dice, arrepiéntete. Cambiemos nuestra manera de andar. Cambiemos nuestra manera de actuar. No sigamos como estos. Porque si no, mire lo que va a suceder. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién es el mismo que va a venir a hacer justicia? Cristo mismo va a pelear por su iglesia, mis hermanos. Cristo llamó una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y nosotros somos esa iglesia. ¿Por qué entonces vamos a dar una iglesia en pecado? Cristo llamó para sí una iglesia santa, mis hermanos, y dio su vida por ella. ¿Por qué entonces nosotros queremos pervertir esta iglesia y este templo de Dios? No debemos hacer tal cosa como estaba aquella iglesia. Y él mismo dijo, voy a venir a pelear porque la iglesia es de Él. Mis hermanos, no pretendamos pelear contra Cristo porque vamos a perder tarde o temprano. Él es todopoderoso. Y mis hermanos, tengamos cuidado si estamos en pecado, porque cuando Dios venga a tratar ese pecado, no vayamos a tener una situación difícil en nuestra vida. Vamos a tener después de que avergonzarnos y decirnos, ay, por no hacer lo que dice aquí el consejo. Dice, arrepiéntete. Si estás en maldad, si estamos en pecado, si estamos cometiendo cosas que sabemos que no son agradables a esta carne, que son agradables a esta carne, pero que sabemos que Cristo, que su palabra nos ha dicho que no hagamos, dejemos de hacerlas y vengamos en arrepentimiento genuino. Y seamos una iglesia santa para Él. No peleemos contra Cristo, porque no va a ser fácil, no va a ser bonito pelear contra Él. Y Él va a ganar la lucha tarde o temprano, porque va a venir a juzgar el pecado. Por eso,
se presentó allá. Yo soy el que tiene la espada de dos filos. Yo soy el que va a venir a pelear. Yo soy el que viene y que va a juzgar todo y que nada se va a pasar por alto. Él tiene toda la autoridad. Y un día, todos los que estamos aquí, todos vamos a dar cuenta, mis hermanos. Y esta iglesia no iba a ser excepción tampoco. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué podría decir Cristo de nosotros? ¿Habrá algo en nuestra vida que no le esté agradando al Señor? Arrepintámonos entonces. Porque si no, ya sea aquí o ya sea ante el trono de allá del gran trono, el gran juicio, allá el gran juicio, esa espada va a venir. Y todos daremos cuenta, que no tengamos de qué avergonzarnos, mis hermanos, de ese día. Pidamos perdón. Dejemos atrás las cosas de este mundo. Pero no pretendamos estar jugando al pecado, con un pie allá, con un pie aquí. No pretendamos venir aquí el domingo, cantar al Señor, estar bien, y los días de la semana darle desenfreno a esta carne. No puede ser así. Y es lo que de repente estaba pasando en esta iglesia. Se habían dado el desenfreno. Tengamos cuidado con esta doctrina de Balaam y de Nicolás, que podemos darle rienda a esta carne y pretender que podemos estar aquí hoy alabando al Señor. No se puede, mis hermanos. Arrepiéntete, arrepintámonos y pidamos perdón. Porque si no, Cristo mismo vendrá a nosotros un día. Y mira lo que dice el 17. Ya para terminar, mis hermanos, dice: el que tiene oído, ya, prestemos atención. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o sea, aquellos que realmente son vencedores, dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Daré a comer el maná escondido. Ahora, ¿cuál es este maná escondido? Y aquí pues los estudiosos sabemos que el maná fue el alimento que Dios sustentó al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es ahora el pan del cielo que ha venido para nosotros? Es Cristo Jesús. Y allá estaremos con Él toda una eternidad. Estaremos ahí con Él y Él será nuestro sustento. Y dice también: y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esta piedrecita blanca? Mire lo siguiente. A los atletas en Grecia, a los que vencían, a los que se llevaban el primer lugar, se les daba una piedrita blanca. Esta piedrita blanca era como un ticket de entrada. Los que habían ganado recibían esta piedra porque recibían el honor de entrar a una fiesta en honor a ellos por lo que habían logrado hacer. Habían logrado ganar ese primer lugar, habían ellos vencido. Mis hermanos, igualmente nosotros, los que realmente hemos creído, los que realmente somos más que vencedores en Cristo, los que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos hijos de Dios, cuando Él venga a juzgar, esa es la palabra, que allá habrá una fiesta en los cielos. Habrán bodas allá en el cielo, mi hermano. Y por eso esa piedrecita blanca, como hubiera dado a aquellos. Y en esta piedrecita, mi hermano, dice un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿qué es esto del nombre nuevo, mi hermano? No está mencionado nada aquí más en la palabra en cuanto a esto. Primeramente, ¿qué nombre es? Nadie conoce el nombre que tendrá puesto en esa piedrita. Pero una cosa sí sé, lo siguiente en cuanto a los nombres. Dios cambió nombre de varias personas durante lo que podemos ver en la palabra. Y cada vez que le cambiaba el nombre a alguien, era un cambio en cuanto a su condición o relación con el Señor. Como por ejemplo a Abraham, le puso Abraham. A Jacob le puso Israel y así sucesivamente. ¿Qué más en cuanto a este nombre? Dice que ninguno lo sabe y ninguno sabe, porque si no, solamente aquel que lo va a recibir, mi hermano, es lo más que le puedo decir. Pero una cosa, mi hermano,
¿estamos realmente dispuestos a dar nuestra vida completamente al Señor como lo hicieron Antipas y Policarpo? ¿Qué pecados hay en nuestra vida de repente que sabemos que estamos cometiendo y que nos agradan y que no queremos dejarnos? No peleemos contra el Señor, mis hermanos, sino al contrario, seamos esa iglesia que Él espera, santa, sin mancha, sin arruga, y que cuando estemos allá podamos sentirnos nosotros realmente contentos de poder darle la gloria y honra al Señor de todos los galardones por lo que hemos hecho en esta vida. Yo también le quiero decir a alguien que está aquí, si usted no conoce de Cristo, como hemos estado estudiando, Cristo es el juez. Cristo tiene la palabra con que va a juzgar a las naciones, y todos, sin excepción, vamos a dar cuenta. Y la pregunta es, si usted no tiene a Cristo en su corazón, cuando Él venga a pedir cuentas, será un día terrible. Y queremos darle hoy la oportunidad también de que, como dice el versículo 16, se pueda arrepentir de repente lo que esté cometiendo de todos de sus pecados y hacerle Él Salvador. Así como nos pide a nosotros que si hay pecado en nuestra vida nos arrepintamos. No para salvación los que hemos creído, pero los que no han creído deben arrepentirse, porque si no, cuando Cristo venga, no recibirá una piedrita blanca, sino al contrario, castigo eterno. Pero mis hermanos, no es aquí. Esto es un edificio. Nos podemos reunir, lo hemos hecho allá afuera en la cancha, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Qué iglesia le estamos dando al Señor con nuestra vida? ¿Qué templo le estamos dando al Señor? Arrepintámonos y que no tengamos nada de qué avergonzarnos el día que demos cuenta a Él, porque por su palabra, por esa espada que Él tiene, tarde o temprano va a venir y vamos a dar cuenta por toda nuestra vida cómo estamos. Examinémonos y arrepintámonos. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Padre, a ti sea toda gloria. Mi Dios, gracias porque nos has llamado y nos has escogido para ser pueblo tuyo, para ser la iglesia tuya, Señor, un pueblo, Señor, apartado, escogido, y eso significa ser santos, apartados de este mundo. Pero Señor, vemos en esta iglesia de Pérgamo su condición. Habían permitido el pecado y lo estaban llevando a cabo en su vida. Y tú les dijiste, arrepiéntanse. Igualmente nosotros. Padre, tu Espíritu nos exhorte a cada uno. Señor, tu Espíritu nos hable y nos haga ver nuestra condición. Y esta palabra tuya, Señor, que es más cortante que una espada de dos filos, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hable y nos haga ver si en nosotros el día de hoy hay falta que estemos cometiendo y que podamos arrepentirnos. Igualmente yo te pido, si alguien aquí no te conoce, si alguien aquí, Señor, no te ha hecho a ti, Señor, Salvador de su vida y Señor de su vida igualmente, que lo pueda hacer porque su vida corre peligro y que pueda ser, Señor, más que vencedor si te recibe a ti como Salvador de su vida. Te pido por esa persona que está aquí, Señor. Pero Padre, que en nuestra mente, Señor, pongas el deseo de ser esa iglesia, Señor, digna de ti, digna de tu nombre. Y como le pusiste, Señor, Antipas, testigo fiel, porque somos columna y baluarte de la verdad. Que podamos, Señor, realmente predicar siempre esa verdad. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. No nos des paz si no estamos a cuentas contigo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Siempre con sus ojos cerrados, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y analícese usted cómo está delante del Señor. Confiese si hay pecado, confiéselo. No se vaya de aquí si usted tiene un pecado que usted está viviendo
o que usted sabe que está haciendo y que no es correcto, porque del pecado no se agrada al Señor. Si como iglesia estamos fallando, pidamos al Señor, Señor, que haga ver si hay falta entre nosotros para que podamos mantener una iglesia santa y pura para el Señor. Pero no pretendamos agradar al Señor sabiendo que hay pecado en nuestra vida. Yo también quiero hablar, si alguien aquí no conoce al Señor, yo le quiero dar la oportunidad esta mañana de poder arrepentirse y que me diga, pastor, yo no conozco a Dios, yo no conozco a Cristo, nunca le he hecho. Quiero conocer a Cristo, quiero ser más que vencedor, quiero recibir esa piedrecita blanca cuando Él venga. Habrá alguien aquí que me diga, pastor, yo no conozco de Cristo y queremos darle la oportunidad. Solamente diga, levante su mano y póngale en alto y diga, yo quiero conocer al Señor. Quiero arrepentirme de mi pecado y de mi maldad y no seguir cometiendo esto que es indebido. Habrá alguien aquí que me diga, no conozco a Cristo. Simplemente levante su mano y queremos darle la oportunidad. Queremos orar por usted primeramente y enseñarle cómo puede recibir al Señor como Salvador de su vida. ¿Habrá alguien? ¿No? Entonces, hermanos, el reto está puesto delante de nosotros. Creo que la palabra ha sido clara. Ahora, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? Gracias, mi Dios. Perdónanos. Te pido por esta iglesia, Padre. Tú conoces nuestra condición. Mi Dios, tú conoces si hay pecado en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos. Te pido por Iglesia Bíblica Bautista. Padre, no permitas que el pecado se riegue entre nosotros. Padre, no nos permitas, Señor, venir y caer como un día cayeron estos en Pérgamo. Mi Dios, que podamos y que aprendamos a tratar el pecado entre nosotros, Padre. Si estamos fallando, arrepentirnos. Si vemos a nuestro hermano en pecado, que podamos ir a exhortarle en amor. Pero que no dejemos que el pecado, Señor, nos aparte de tu bendición. Como pasó con el pueblo de Israel y esta iglesia, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, estamos despedidos. E igualmente los que nos ven por internet, que esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros.